Buenas tardes, mi nombre es Luis Laguado, estudiante universitario en el Instituto Politécnico Santiago Mariño, Ingeniería de Mantenimiento Mecánico. Hablaremos un poco sobre lo que es los transformadores en la materia de Electrotecnia 1. Empezaremos dando una breve historia, que el transformador fue inventado en el año 1850 por Heinrich Daniel Rutherford, mecánico de precisión parisino de origen alemán. En lugar de corriente alterna, su acción se basó en un mecanismo vibrador que regularmente interrumpía la corriente continua provista por la batería de alimentación del circuito. Entre las décadas de 1830 y 1870, los esfuerzos para construir mejores bobinas de inducción, en su mayoría por ensayo y error, revelaron lentamente los principios básicos de los transformadores que son hoy en día. Un diseño práctico y eficaz no apareció hasta la década de 1880. Ahora bien, ¿qué es un transformador? Se denomina transformador una máquina eléctrica estática, irreversible, que funciona por electromagnetismo, o sea, eléctrico y magnetismo, que permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna manteniendo la misma potencia. ¿Qué es un transformador trifásico? Un transformador trifásico está formado por un conjunto de 3 devanados, bobinas, para el primario del transformador y otras 3 para el secundario o de salida del transformador. En cada columna del núcleo tenemos el bobinado secundario, normalmente pegado a la chapa de la columna, y encima de este bobinado enrollado sobre él, pero separado por un aislante, el bobinado del primario por los dos sobre la misma columna. Todas las bobinas están montadas sobre un mismo núcleo o banco de chapas magnéticas, pero en 3 columnas diferentes. Ahora bien, partes de un transformador. El transformador eléctrico simple se compone esencialmente de 3 partes. Tenemos en primer lugar el devanado primario, que está conectado a la fuente de energía y recibe la intensidad de la corriente alterna que quiere aumentar o disminuir desde la línea de suministro. Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje, dependiendo de la aplicación y tipo de transformador trifásico que dispones. Después tenemos el núcleo de transformador eléctrico trifásico. Es aquí donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular están construidos por una serie de láminas aisladas eléctricamente para minimizar corrientes parásitas. Estas láminas están construidas de hierro y silicio. Devanado secundario es el que suministra el potencial transformado trifásico a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz voltaje por el cambio de magnetismo en el núcleo al cual rodea. Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje dependiendo de la aplicación del transformador eléctrico. ¿Cómo se construye un transformador? Aquí hablaremos cómo construir un transformador casero, o sea, siempre es el mismo proceso, pero los transformadores mayormente domésticos monofásicos se hacen con máquinas. Eso minimiza cualquier tipo de error, porque por cualquier error puede suceder una catástrofe. Es recomendable comprarlo hecho y no construirlo. Materiales a utilizar: alambre de magnesio de doble capa de magneto, chapa de hierro silicio, papel parafinado, formaletas. El papel parafinado es algo similar al papel de cartulina, un poco más gruesa y es encerada. Construcción del transformador: preparamos las formaletas, luego preparamos el alambre soldándolo con un cable y un aislamiento. Puede ser una cinta termo encogible. Luego sujetamos el alambre en la formaleta y empezamos a darle vuelta. Es recomendable darle unas 300 a 350 vueltas al alambre. Calibre 21 para un voltaje de 110. Luego aislamos el alambre y terminamos el primer devanado. ¿Qué son
la formaleta. La formaleta es esa pequeña parte en medio donde se enrolla el alambre. Casi siempre son plásticas o muy poco son de madera. Casi siempre son plásticas. Ok, para preparar el devanado secundario iniciamos el devanado aislando la punta ya soldada previamente. Empezamos a 180 grados donde culminó el otro, o sea, en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque para que los cables, mayormente es para que los cables estén separados. Porque ya en esta bobina, en este devanado es que sale el voltaje requerido. Ok, donde culminó el otro devanado. Iniciamos a dar vueltas si queremos un voltaje tap central es necesario soldar un tercer cable a la mitad de las vueltas. Por ejemplo, si el transformador es de 320 vueltas, a las 160 vueltas es necesario soldarlo para poder obtener un voltaje tap central. Ok, culminando las 320 vueltas, aislamos el devanado y nos preparamos para la instalación de las chapas de hierro. Actualmente dijimos que eran unas chapas de silicio. Esto se hace para evitar corriente, que se fue la corriente, y evitar corrientes parásitos. Instalamos el máximo de chapas y aislamos con esto finalizamos la creación del transformador de voltaje monofásico. Ahora aquí, creación del transformador trifásico. Los transformadores trifásicos son máquinas eléctricas que permiten aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico trifásico, manteniendo una relación entre sus fases, la cual depende del tipo de conexión de este circuito. Está formado por un conjunto de 3 devanados, bobinas, para el primario del transformador y otras 3 para el secundario o de salida del transformador. Entonces podríamos decir que están construidos por 3 transformadores monofásicos. Ya anterior hablamos un poco sobre cómo crear el transformador monofásico, que tiene una sola formaleta. En esta ocasión son 3 transformadores de esos juntos para crear un transformador trifásico. Cuando hablamos de trifásicos de tri son 3. Tipos de transformadores. Existen distintos tipos de transformadores según la aplicación que se les dé. A continuación detallaremos cada uno de ellos. Transformador elevador o reductor de tensión. Son utilizadas para las empresas generadoras de electricidad, para transportar a altas tensiones y que las casas puedan recibir altas tensiones. Esto mayormente estos transformadores se utilizan en la distribución de la red. En la parte en el trayecto que hay de la parte generadora a la planta donde se disminuye el voltaje, se utilizan estos transformadores para que la tensión no caiga. Siempre llega esta tensión a ese primer transformador y luego sale a distribuir en las casas. Transformadores variables. Se utilizan para una entrada de tensión fija. Se puede variar la tensión de salida. Tenemos el transformador de aislamiento. Contiene un aislamiento galvánico y se utiliza para proteger equipos que estén conectados directamente a la red. Tenemos transformador de alimentación. Puede tener una o más bobinas secundarias. Incorporan un fusible térmico que permite proteger a los equipos de sobrecargas. Transformador de pulsos. Este transformador que trabaja en un régimen de pulsos. Tiene una rápida velocidad de respuesta. Se utiliza para transferir impulsos a elementos de control. Tenemos el transformador diferencial de variación lineal. Es un transformador utilizado para medir desplazamientos que son lineales. Son utilizados en los sobremecanismos para dar una retroalimentación de la posición. Tenemos el transformador con diodo dividido, compuesto por diodos repartidos por todo el bobinado, conectados en serie que permiten proporcionar una tensión continua. Tenemos el transformador de impedancia. Es el transformador encargado de adaptar antenas y líneas de transformación, de transmisión. Son encargados de disminuir o aumentar la impedancia.
Estabilizador de tensión. Este funciona normalmente mientras la tensión no supere un valor nominal. En caso de que la tensión supere este valor, el núcleo se satura sin dejar pasar el exceso de tensión. Protege a los equipos de sobrecarga. Ok. Ahora bien, el uso de los transformadores en la industria. Su utilidad en el sector industrial escapa de vista. Puede ser aplicado en todos los procesos que estén compuestos por un circuito de campo magnético que requiera mantener una misma potencia o cuando se necesite aislar un circuito. Estas son algunas de las áreas industriales donde los transformadores monofásicos tienen una noble presencia. En la fabricación de televisores, producción de equipos electrónicos, su participación en este campo está sujeta a la capacidad de facilitar baja tensión. En centros comerciales se utiliza para generar iluminación, en zonas urbanas generar iluminación de mayor voltaje, para controlar sistemas eléctricos, para distribuir y transmitir energía eléctrica a otros sistemas, entre otros fraccionamientos residenciales, urbanizaciones y sistemas de alumbrado público. En el área industrial se utilizan mayormente para alimentar equipos de alta potencia, como puede ser, si nos vamos al área mecánica, pueden ser equipos de balanceo, pueden ser equipos de mecanizado, pueden ser equipos de tornado, fresado. Son equipos que no trabajan directamente con 110 voltios, sino que bajan su capacidad de voltaje, como pueden ser aumentadas. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias.